Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Cuéntame Más, aquí este programa quincenal de Libreta Negra MX, en donde, como saben, tenemos invitados, invitadas de diferentes disciplinas, especialistas en patrimonio, en historia, en arqueología y demás temas. Les habla su anfitrión, Daniel Salinas Córdoba. Es un gusto que nos acompañen en este episodio. Y pues si aún no lo hacen, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan estar al pendiente de nuestros estrenos, se puedan comunicar con nosotros, ¿no? Así como Libreta Negra MX nos encuentran. Y también, como siempre, les agradecemos infinitamente por su apoyo, sus donaciones a través de Patreon o de Ko-fi o de PayPal, que a final de cuentas son lo que hacen posible que sigamos produciendo estos contenidos para ustedes. El día de hoy, en el episodio de hoy, nos acompaña la doctora Lucía Cobo Sánchez, es la invitada del día de hoy. Ella es arqueóloga del Paleolítico, investigadora postdoctoral en la Universidad de Colonia, en Alemania, y nos va a estar contando un poco sobre su trabajo sobre el estudio de los orígenes del ser humano desde la arqueología, ¿no? Y la antropología, y especialmente sus investigaciones que ha hecho del comportamiento de los cazadores recolectores durante el Paleolítico, ¿no? La antigua edad de piedra. Entonces, Lucía, bienvenida, un gusto que estés aquí en Cuéntame Más con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y el interés en mi investigación. No, pues gracias a ti por acompañarnos. Realmente este es un tema que no hemos tratado mucho. Estos son temas que no hemos tratado mucho por acá. Y seguro, pues es muy, muy interesante, ¿no? El trabajo que has hecho y el campo en general, esto de los eh, orígenes del ser humano, siempre, pues es una de estas grandes preguntas de la humanidad, ¿no? ¿De dónde venimos y cuándo dejamos de ser animales y nos convertimos en humanos, entre comillas, en esta división entre el mundo animal y el mundo humano, ¿no? Pero es una de estas grandes preguntas, ¿no? Y desde el surgimiento de la ciencia moderna, pues muchas disciplinas justo se han dedicado a tratar de resolver esta cuestión, ¿no? Lo mejor posible, desde la biología, la antropología, la arqueología, todas han tenido cierta injerencia. Entonces, para empezar la charla, no sé si puedes darnos un panorama general de cómo es que se estudian académicamente justo los orígenes del ser humano, ¿no? O sea, qué es lo que sabemos al respecto actualmente para, pues sí, tener como una base a partir de la cual seguir con nuestra charla, ¿no? Es como una pequeña refrescada de memoria de lo que estudiamos en los temas de la escuela, ¿no? Sí, sí, pues yo diría exactamente como has dicho, el estudio de los orígenes del comportamiento humano pues surge a partir del deseo de entender pues, qué es el ser humano, ¿no? De dónde venimos, cómo hemos llegado a ser quienes somos. Eh, y, y desde la arqueología lo hacemos a través del estudio de yacimientos arqueológicos, ¿no? Y en concreto, pues hay de los yacimientos arqueológicos más antiguos que existen, ¿no? Están en África Oriental y son pues acumulaciones de huesos y de herramientas de piedras a partir de las cuales, bueno, huesos de animales, ¿no? A partir de los cuales pues podemos reconstruir el comportamiento de los homininos, el comportamiento de nuestros antepasados, de los primeros miembros de nuestro género, del género humano, y entender pues cómo se organizaban, cómo conseguían el alimento, ¿no? Cómo se relacionaban entre sí y con otros animales, con otros carnívoros, cómo utilizaban el paisaje, cómo vivían en definitiva. Claro, ¿no? Pues las relaciones que tenían con otros seres vivos y con su entorno, ¿no? Eso Y es. un poco en cuestiones temporales, ¿hace cuánto tiempo fue que empezó todo esto? Y cómo, o sea, sí, para darnos una idea. Pues los fósiles más antiguos del género humano se han datado hace más o menos de 2 o 2,5 millones de años. Y estos yacimientos que, bueno, yo he estudiado uno en concreto que tiene 1,8 millones de años, ¿no? Entonces son, eh,
son épocas muy antiguas. Es un montón de tiempo, sí. Mucho tiempo, sí. Pero sí, pues hay yacimientos más antiguos que los que yo he estudiado, pero con mucho menos evidencia, muchos menos datos. El yacimiento que yo conozco, o que de más de cerca, pues es que es una acumulación gigantesca de huesos y herramientas de piedra que nos da muchísima información. Y justo un poquito más adelante platicaremos más Sí. a fondo de eso, pero ok, entonces eso nos da una idea. Y mencionas homínidos y no homínidos. ¿Ahí cuál es la diferencia entre estos dos términos? Sí, homininos se utiliza para todos nuestros antepasados hasta nuestro antepasado común con el chimpancé. Esto cambió hace unos años, antes se decía homínidos para referirnos a eso. Ahora homínidos se refiere a, también incluye chimpancés, gorilas, etc. Okay. Sí. Sí, justo por eso preguntaba, porque Sí. homínido con D es mucho más común, Conocido, generalmente conocido, ¿no? Sí, cambió hace poco esto, sí. Ok. Y por ejemplo, de este sitio dices 1,8 millones de años. Esto, creo que cuando hablamos de estos, pues de estas temporalidades y de estos procesos, no sé, Lucy, esqueleto, este cráneo que encontraron, que fue en los 50 en África también. ¿Eso es antes, después o cómo? Eso es antes, sí. Eso es antes. Esos son otro género, los australopithecinos, que tenían pues, capacidades craneales más menores, eran de menor tamaño, ya caminaban erectos, pero pues todavía no pertenecen al género Homo y al que se le atribuye pues, la fabricación de herramientas de piedra, consumo de carne. La caza, etcétera. Ok, perfecto. No, sí, pues esto justo nos da esta idea, ¿no? De cómo ya nos sitúa en el tiempo y el espacio, digamos. Y ahora, no sé si puedas contarnos, pues, un poco sobre ti. ¿Cómo es que tú terminaste estudiando estos procesos tan interesantes y tan lejanos? Pues fue a raíz de poder participar, tuve la oportunidad de participar en las excavaciones en la garganta de Olduvai, en Tanzania, ¿no? Yo estaba estudiando arqueología y la verdad es que entré en la carrera con la idea de dedicarme a historia antigua, pero tuve un profesor muy bueno en arqueología del Paleolítico, que es también el director de estas excavaciones en Olduvai, y quedé fascinada por las preguntas, ¿no?, que se hace este campo de estudio, la problemática y cuánto se puede llegar a saber con tan solo un puñado de huesos y de herramientas de piedra, ¿no? Y entonces pues me especialicé en arqueología del Paleolítico y evolución humana. Fui también a la Universidad de Tubinga en Alemania a hacer un año de estudio allí, pero tienen un programa muy bueno. Y luego hice un máster en la Universidad de Cambridge también, para luego regresar a Madrid y hacer la tesis doctoral sobre uno de esos yacimientos de Olduvai. Sí. Y luego, pues después de la tesis, encontré este trabajo en la Universidad de Colonia, que es, digamos, de alguna forma un poco la continuación de mi tesis doctoral desde otro punto de vista, ¿no? Estudiando cazadores-recolectores modernos. Y en paralelo a todo esto, pues también consideré que era importante formarse en métodos de estadística, pues para poder exprimir los datos al máximo, ¿no? Ya. Sí, ¿no? Que justo también hablaremos un poco de esto. Entonces, mencionas esta investigación doctoral que hiciste, que de hecho ganó, tengo entendido que a principios de este año ganó un premio, ¿no? El premio de Prehistoria Temprana y Ecología del Cuaternario, justo por la Universidad de Tübingen. Sí. No sé si puedes pues contarnos un poco de esta investigación que hiciste, ¿no? Sobre cacería y comportamiento social
justo de los homínidos de hace 1.8 millones de años. ¿Qué fue lo que descubriste? Cuéntanos de este sitio que ya mencionaste un poco para entender. Sí, pues digamos que lo que hice en mi tesis doctoral fue aproximarme a la cuestión del origen del comportamiento humano desde el punto de vista de la tafonomía y la zooarqueología, ¿no? La tafonomía estudia la formación, los procesos de formación de los yacimientos, estudia qué le ocurre a un conjunto de huesos o de herramientas de piedra después de depositarse, ¿no? y sedimentar. Y puede haber una cantidad enorme de procesos que influyan en luego su preservación y luego lo que encontramos nosotros como arqueólogos millones de años después, ¿no? Uh-huh. Entonces, para reconstruir el comportamiento de los homínidos, pues necesitamos entender bien qué es lo que sucedió, ¿no? Y reconstruir, digamos, la cadena conductual o la cadena de agentes que participaron en la formación de ese yacimiento. Y en Olduvai pues hay un yacimiento que se descubrió hace relativamente poco, en 2014, que se ha excavado en extensión, es muy grande, es muy amplio, son como unos 500 metros cuadrados. Es abierto, no es un Abierto. abrigo ni nada por lo que. Eso es, abierto. Y pues se han recuperado miles de animales fragmentados, de huesos fragmentados de animales, de antílopes y otros animales consumidos por los homínidos que tienen trazas de haber sido consumidos por los homínidos, ¿no? O sea, marcas de corte hechos con herramientas de piedra, marcas de percusión y también marcas de dientes de carnívoros, ¿no? Entonces, la pregunta que surge es cómo han llegado todos estos animales a acumularse aquí, ¿no? Y también, pues, si esos animales de los que obviamente los homínidos pues, sacaron tajada, ¿no? y consumieron también, pues es que los cazaron, los carroñearon de felinos, ¿no? O cuánta carne consumieron realmente, en cuánto tiempo se formó el yacimiento. Todas esas preguntas pues nos ayudan, ¿no? a reconstruir el comportamiento. Y pues usamos diferentes métodos en tafonomía y zooarqueología, ¿no? Nos hacemos preguntas como pues, qué animales están representados en ese yacimiento, qué partes esqueléticas de esos animales, qué procesos pueden haber distorsionado la distribución de huesos, ¿no? Si ha habido, por ejemplo, corrientes de agua o procesos gravitacionales que hayan podido remover los restos, quién ha fracturado esos huesos y luego obviamente si los homínidos tuvieron o no acceso primario a esa carne, ¿no? Es importante entender si los homínidos consumían grandes cantidades de carne o carne de forma regular o si era una cosa más bien rara, ¿no? en su estilo de vida. Y entonces, pues lo que miramos, por ejemplo, es la frecuencia de marcas de corte y dónde ocurren en el esqueleto anatómico de los animales, ¿no? Si esas marcas están en las inserciones musculares de grandes paquetes, ¿no? de carne o evidencian que se extraían las vísceras de los animales, que es algo de lo primero que se hace, ¿no? Cuando se caza un animal, se consume eso lo primero, porque tiene un alto contenido nutricional. Y tratamos de establecer esa cadena de agentes, ¿no? ¿Fueron primero los felinos, luego los homininos, luego las hienas, o fueron primero los homininos, luego las hienas? Y pues en este yacimiento vemos que no hay ningún tipo de modificaciones de felinos, lo cual significa que los homininos llegaron antes, ¿no? Y las marcas de diente son todas de hienas y las frecuencias de marcas de corte también encajan con los escenarios de acceso primario a las carcasas, a la carne. O sea que nos está diciendo que
que los homínidos tenían acceso primario a la carne, que consumían carne de manera regular y que cazaban, ¿no? Claro, o sea, son las pruebas materiales de la cacería como tal. No era de que, pues sí, fueran carroñeros, por más que se les adelantaran a las hienas, pero ellos y ellas eran los que directamente estaban matando a los animales para su consumo, ¿no? Qué Eso es. interesante, qué interesante, qué interesante. ¿Y qué tipo de animales eran, por ejemplo? Pues sobre ¿Son todo animales que existen todavía o pues es un montón de tiempo, ¿no? Han cambiado las cosas también en ese sentido, ¿no? Me imagino. sí, algunos han cambiado algo. Tenemos pues sobre todo antílopes, ¿no? Antílopes de distintos tipos. Hay un antepasado hay uno extinto que es el Parmularius, que era parecido al ñu de hoy en día, ¿no? O tenemos, por ejemplo, antílopes de agua, muy parecidos a los de ahora. Eh, Kudus, que son también otro antílope que se encuentra en África, ¿no? Y luego hay también restos de équidos, ¿sí? Y algunos animales también algo más grandes, giráfidos, por ejemplo, hay también. Ya, ya. Y se sabe, o sea, en estos comportamientos de, pues sí, cazadores, esto es específicamente en torno a la caza, pero no consumían nada más carne, también tenían todo esto de la recolección, ¿no? Eso lo tomaste en cuenta en tu estudio. ¿Qué se sabe respecto a qué otras cosas complementaban la dieta además de la carne de estos animales? Pues se sabe relativamente poco porque lamentablemente no se preserva igual que los huesos de los Claro, animales. Y más eso es tanto una... tiempo. Exacto, exacto. Y eso es una pena porque realmente estamos contando al final una historia un poco sesgada porque nos estamos centrando mucho en reconstruir ese comportamiento de caza, ¿no? Pero no tanto el de recolección, cuando en realidad los humanos, o sea, los cazadores recolectores modernos, ahora, pues la caza solo corresponde al 20% del alimento que consumen, ¿no? El 80% viene de la recolección. Y en el pasado no sabemos cómo habría sido, ¿no? Seguramente, pues es que si nos hubieran quedado preservados restos, pues encontraríamos restos de tubérculos, de todo tipo de plantas, sí, ¿no? Frutos y madera, ¿no? También seguramente tuvieran herramientas de madera que no se nos han quedado preservadas y solo vemos las de piedra, ¿no? Claro. Sí, que eso es lo que a mí me parece tan complicado de la prehistoria y más tantos, ahora sí, millones de años, que es bien poquito, ¿no? Las evidencias con las que se trabajan son una fracción diminuta de la realidad que existía en ese entonces, ¿no? Porque todo lo demás, pues, desaparece con el tiempo, ¿no? Exacto, sí. De hecho, pues no sé, nos quedará el 1% del 1%, muy poquito. Y a Y partir de ahí tratar de reconstruir, ¿no? Y de encontrar estas respuestas. sí, Ujú. sí. Eso hace la taxonomía, ¿no? Tratar de reconstruir también qué es lo que se ha perdido y por qué se ha perdido, ¿no? Porque en un yacimiento, pues podemos encontrar un perfil esquelético, o sea, es decir, representados ciertos elementos del esqueleto de estos animales y podemos decir que entonces, esos son los elementos que los homininos transportaban al yacimiento, ¿no? Cuando en realidad ese perfil esquelético puede deberse a que se han perdido los restos que peor se preservan, ¿no? Por tener una densidad ósea menor o, o por ser transportados más fácilmente por agua, ¿no? Si ha habido una corriente que se los haya podido llevar. Entonces, hay que descartar primero, ¿no? Todos los procesos taxonómicos o geológicos que puede haber habido Ujú, antes de hacer inferencias sobre el comportamiento, la conducta de los homininos. ujú. Y un poco como, pues sí, en este sentido de lo que se conserva y lo que no se conserva, me surge también la duda, en el sitio este que trabajaste,
¿han encontrado restos de homínidos o no? O sea, fósiles humanos, bueno, humanos, homínidos, o puros animales, puros como nada más los restos de su ocupación. De este Sí, en este en concreto solo restos de su ocupación, pero hay un yacimiento que tiene la misma cronología, es decir, se formó al mismo tiempo, que está ubicado unos 200 metros más allá, en el que sí se ha encontrado una falange de una mano, de un hominino, que probablemente fuera Homo ergaster o una especie inmediatamente anterior, o sea, Homo ergaster temprano, ¿no? Pero sí, con una morfología pues muy moderna, que recuerda bastante a la humana. Ya. Ok. Y vamos ahorita, antes de continuar, quiero que nos platiques un poquito más de estos, de las metodologías y demás, pero vamos rápidamente a una pequeña pausa. Y ahorita regresamos aquí con Lucia Coto, que nos está, Cobo, perdón, que nos está contando sobre pues esto de los cazadores en el Paleolítico antiguo. Ahorita venimos entonces. Bienvenidos a La Hoja Suelta, el podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Con Wendy y Omar, tus arqueólogos de confianza cultivando memorias. Escúchanos en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcast o Amazon Music. Hola, ¿qué tal? Aquí ya estamos de vuelta en Cuéntame Más, en que nos acompaña la arqueóloga Lucia Cobo, que nos está contando sobre su trabajo, pues estudiando los cazadores recolectores de hace millones de años, 1.8 millones de años específicamente. Entonces, antes del corte nos estabas contando pues de esta gran investigación que hiciste para tu tesis doctoral, estudiando el sitio de... ¿Cuál era el nombre del sitio? No lo anoté. Se llama DS, David's Site. David's Site, ok. Eso es. Ok. Y tengo entendido, o sea, nos contabas de cómo, pues sí, a través del estudio de cómo el sitio mismo y cómo ha cambiado a través de los, pues ahora sí que siglos, milenios, y de los restos, principalmente de huesos y también de las herramientas de piedras, es que se puede ir reconstruyendo, pues un poco pues sí, el comportamiento, ¿no? De estos homínidos, su comportamiento social y la cacería, etcétera. No sé si nos puedes contar un poquito más sobre las herramientas y las metodologías, ¿no? O sea, tenemos esto, lo que ya has mencionado de los estudios de los huesos, ¿no? Pero tengo entendido que también usaste aprendizaje automatizado, o sea, no machine learning, que esto es algo pues novedoso y cómo, no sé si nos puedes contar un poquito de esto, de los métodos que seguiste. Sí, claro, o sea, nosotros realmente recuperamos un montón de datos arqueológicos en los yacimientos, ¿no? Pero no tenemos cómo interpretarlos porque no, o sea, no sabemos qué constituye muchas marcas de corte, ¿no? Podemos decir, hay muchas marcas de corte, pero ¿cómo sabemos que eso indica acceso primario, ¿no? Entonces, para poderlos interpretar, necesitamos lo que se llaman marcos de referencia, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, hacer experimentos que simulen un escenario de acceso primario, es decir, primero llegan los humanos y sacan toda la carne con herramientas de piedra y luego dejamos que la carcasa pues, sea carroñada por hienas, ¿no? Y luego cogemos los huesos y cuantificamos esas marcas de corte en los huesos, ¿no? Y las comparamos con lo que nos dan los yacimientos. Entonces, esa comparación pues se puede hacer con distintos grados de complejidad de métodos estadísticos, ¿no? O sea, podemos hacer con estadística univariante, tomando solo una variable, por ejemplo, la frecuencia de marcas de corte,
O podemos decir, no, vamos a añadir más variables, vamos a meter también la frecuencia de marcas de percusión, la frecuencia de marcas de dientes de las hienas, o luego vamos a hacer otro análisis pues, con todo tipo de variables o de medidas de los patrones de fractura de los huesos, etcétera, ¿no? Y entonces pues ahí ya entra la posibilidad de usar métodos multivariantes, ¿no? De estadística multivariante, en el que se contempla la combinación del efecto de varias variables a la vez, ¿no? Y, y estos métodos lo que consiguen es que se pueda clasificar tu muestra con tus datos en uno de esos escenarios, ¿no? De acceso primario o acceso secundario, carroñeo. Y digamos que el método más, pues más novedoso, más potente, es el machine learning, ¿no? Que es, digamos, el culmen de llevar el multivariante pues, al máximo. Y eso fue lo que hice. Apliqué estos métodos para clasificar nuestras muestras dentro de nuestros distintos marcos referenciales, ¿no? Que eran, por un lado, experimentos y, por otro lado, pues, información, datos que tenemos sobre lo que cazan o cómo... o las marcas que dejan cazadores recolectores actuales cuando realizan el mismo comportamiento, ¿no? Ya. Y sí. Entonces sí, es como a final de cuentas, a través de un programa, me imagino, ¿no? Un programa de computación, un código. Eso es. Es que se corren todos estos análisis comparando todas estas variables que mencionas. Porque pues sí, es demasiada información para que alguien nada más así con papel y lápiz, digamos, se ponga a hacer las comparaciones y las estadísticas, ¿no? Exacto. Y también, pues eso, sobre todo la posibilidad de ver varias variables a la vez, ¿no? En combinación, porque podemos comparar a lo mejor las marcas de corte, pero si no tenemos en cuenta las marcas de dientes, pues solamente la frecuencia de marcas de corte puede estar confundiéndonos, porque puede haber muchas marcas de corte por el hecho de realizar muchos cortes en un mismo sitio, o, por ejemplo, ¿no? Hay que verlo en combinación con su ubicación en el esqueleto y los otros tipos de marcas también. Sí. Y el Machine Learning permite esto, ¿no? Claro, es una visión mucho más holística y más certera en este sentido, ¿no? Sí. Ya. No, pues qué interesante y qué complejo, ¿no? Todo esto. Y me da curiosidad, o sea, los experimentos, pues es como arqueología, sí, experimental, ¿no? De literal ponerse con reproducciones de las herramientas de piedra, pues sí, cortar la carne con las carcasas y luego, ¿cómo funcionó eso? O sea, el aspecto, por ejemplo, de las hienas, literalmente dejaron carcasas de animales después de que retiraron la carne con las herramientas de piedra, las dejaron ahí en la sabana para que las hienas pues las carroñaran, o cómo me da mucha curiosidad ese aspecto. Sí, esto lo hemos hecho alguna vez, pero en realidad, o sea, no es que todos los experimentos los hayamos realizado nosotros, sino que es que desde los años 80 los investigadores se dieron cuenta, ¿no? De que hacía falta entender, pues sí, tener un marco en el que interpretar los datos. Claro. Y entonces pues hay muchos experimentos que se han realizado por muchos investigadores distintos. El reto es un poco también ver qué experimentos puedes usar, ¿no? Porque son analogías útiles y válidas, ¿no? Para interpretar estos datos, pero sí hay muchos y pues eso, algunos se diferencian un poco entre sí, ¿no? Pues unos tienen en cuenta que las carcasas sean descarnadas por expertos, ¿no? Por gente que sabe hacerlo, porque dejan mucho menos marcas que yo, por ejemplo, que no sé hacerlo y entonces pues lo hago más torpemente, ¿no? Claro, sí, ahí. Y obviamente estamos hablando, regresando un poco a los homínidos, pues ellos eran expertos en lo que hacían, ¿no? O sea, el simple hecho, algo que hoy en día, pues la mayoría de las personas no tenemos ni la más remota idea de cómo con una herramienta de piedra destazar un antílope, ¿no? Y en este sentido,
o sea, los resultados de la investigación, qué es exactamente lo que sabemos, qué salió a la luz sobre justo estos pues, comportamientos en torno a la cacería? O sea, ¿es posible diferenciar estos comportamientos sociales en este punto comparado con lo que se sabía de antes, ¿no? O sea, en torno a su consumo de carne, la forma en la que cazaban, la forma en la que le hacían, o sea, cómo, no sé si nos puedes dar un poquito de esto, de los resultados de tu investigación. Sí, eso que has dicho de que realmente los homininos eran expertos, ¿no?, en lo que hacían, eso es un poco quizá uno de los principales resultados que hemos obtenido, ¿no? Porque también hemos visto, hemos analizado las edades de los antílopes representados, ¿no?, en el yacimiento, y vemos que la mayoría son adultos primarios, es decir, digamos que son los más fuertes de la población, ¿no?, los más que también tienen la mayor cantidad de carne, ¿no?, son más grandes. Y entonces vemos que los homininos están de alguna forma seleccionando lo que cazan, ¿no? No están cazando simplemente lo que se encuentran o los animales más vulnerables de la población, sino los más fuertes, los mejores, los más difíciles de cazar también. Y esto efectivamente lo que nos dice es que son expertos, que saben muy bien lo que están haciendo, ¿no? Sí, y también pues otro de los resultados, porque hemos visto que este yacimiento se ha formado en menos de 2 o 3 años, ¿no? Y hay como unas 30 carcasas de antílopes. Esto significa un consumo bastante regular de carne, lo cual pues indica que la caza era pues un componente bastante importante de la vida de los homininos, ¿no? Y también nos dice que, porque cazar para el ser humano no es, digamos que no es, no es fácil, ¿no? Nosotros no tenemos ni idea de cómo hacerlo sin tecnología compleja, ¿no? O sea, pero requiere pues saber muchísimo sobre el comportamiento de los animales, dónde encontrarlos, a qué horas del día, cuándo van a buscar agua, ¿no? Muchísimo conocimiento sobre el entorno, cómo aproximarse sin ser vistos, sin ser olidos y todo eso, ¿no? Y porque claro, el ser humano pues no es especialmente fuerte, ¿no?, comparado con otros carnívoros, ni tenemos garras, ni somos rápidos, ni nada, ¿no? Tenemos pues nuestra inteligencia y luego otra cosa importante que es que cooperamos, ¿no?, que podemos cooperar en grupo, ¿no? Y yo creo que estas dos cosas pues seguramente fueron decisivas en aprender a cazar, ¿no?, en volverse expertos en eso. No sabemos exactamente cómo lo harían, ¿no? Podríamos decir quizá utilizaban la emboscada, que pudieran haber tenido lanzas rudimentarias o palos afilados. Todo eso son posibilidades, pero no las hemos podido probar, ¿no? Y, No, o sea, por lo mismo que hablábamos en el segmento anterior de cómo es tan reducido las evidencias que permanecen después de casi 2 millones de años, ¿no? No quedan si hubiera lanzas, pues no se preservan, no llegaron hasta nuestros días. Exactamente, sí. Lo que podemos es aproximarnos desde otro punto de vista, que es un poco lo que yo intento hacer ahora, ¿no? Después de mi tesis, pues dije, ahora se me plantean todas estas preguntas de, pues, cómo lo hacían y qué significa en términos de organización social, estructuración, ¿no?, del grupo, el hecho de que cazaran, ¿no? ¿Qué nos está diciendo realmente sobre su modo de vida? Y hay una manera que se está explorando ahora, ¿no?, que es a través de simulaciones, de modelos basados en agentes, que lo que te permite es crear una especie de videojuego, ¿no?, con toda la información que tú puedas meter pues sobre el paisaje o sobre
pues ciertas normas conductuales que le das a los agentes para que se muevan por ahí y cacen, ¿no? Y puedes hacer pues una serie de simulaciones y ver si el comportamiento que estás modelizando pues es adaptativo, evolutivamente hablando o no, o si funciona, o si se rompe, o si... Ya. Y esto nos lleva justo pues al proyecto en el que estás actualmente, ¿no? Como dices, de modelado de comportamientos de cacería, que es en la Universidad de Colonia, ¿no? No sé si ahora sí nos puedes contar un poco de este proyecto y justo la relación o sea, el trabajo de campo que estás haciendo en Namibia, tengo entendido, ¿no? Con cazadores recolectores modernos, ¿no? Actuales. Sí, eso es. Lo que hacemos es, tenemos una colaboración con un grupo de cazadores recolectores que se conocen como los bosquimanos o los San de Namibia, ¿no? Y lo que hacemos es salir a cazar con ellos. Hacemos una especie de cazas simuladas, ¿no? En las que pues les seguimos y tomamos datos acerca de las decisiones que toman, cómo se mueven, qué zonas les interesan más para la caza, cuáles menos, qué animales más, qué animales menos, y cómo se aproximan a ellos, cómo siguen las huellas que ven, ¿no? de los animales. Son expertos traceadores de animales, ¿no? Y claro, nosotros no podemos asumir, sería incorrecto, ¿no? Asumir o decir que los cazadores recolectores actuales son iguales que como eran los homínidos hace 1.000.000 de años. Obviamente no. Ellos no viven como en el pasado, pero son lo más cercano que tenemos para hacernos una idea de que algunas cosas podrían haber sido parecidas, ¿no? Y podemos comparar pues, el presente con el pasado y formular hipótesis un poquito más informadas, ¿no? Entender mejor lo difícil que es aproximarse a los animales o cazar en un contexto de sabana sin herramientas potentes, ¿no? Digamos. Claro. Ok, no, pues sí, claro, que eso siempre es algo que, o sea, tengo entendido en los estudios prehistóricos y del paleolítico, pues en la misma historia de la disciplina, ¿no? En la antropología, en la arqueología, se tenía mucho esta idea en el pasado de que los cazadores recolectores modernos no lo eran, ¿no? Pero ya ha cambiado mucho ese enfoque, ¿no? Y actualmente, pues siguen siendo puntos de referencia, pero como dices, es más para, pues sí, como comparaciones informadas y no traspasando directamente de así, porque ellos se comportan de tal forma seguramente hace 2 millones de años, 1.8 millones de años, hacer esa diferencia. Ok. Eso es. Sí. Y entonces esto es un proyecto, o sea, tú formas parte de este proyecto, ¿no? Me imagino que también con esto del modelado debe de haber pues justo especialistas de computacionales y de todo el lado como más tecnológico y de software para hacer ese tipo de modelos, ¿no? Sí, yo formo parte del modelo, somos 4, perdón, del proyecto, somos 4 y sí, pues hay algunos, pues mi compañero, por ejemplo, se especializa más en entender las trayectorias, el movimiento durante la caza, el movimiento humano, ¿no? Y yo más pues en las decisiones que se toman, ¿no? En entender, pues, por ejemplo, eso, ¿no? ¿Por qué o cómo seleccionan los humanos lo que cazan y en qué se basan, ¿no? ¿Qué es lo que prima? Sí. Ya. Sí. En un poco como, o sea, ahí sigues metodologías etnográficas o como para registrar este tipo de, a través de entrevistas o de acompañarlos, ¿cómo es esa relación un poco? Pues tomamos, muchas veces hasta los datos los toman ellos mismos. Tenemos una aplicación
en el móvil que se llama Cybertracker y ahí se usa mucho, se desarrolló precisamente para, para estas personas que son expertos traceadores de animales y porque pueden ayudar mucho en proyectos de conservación y biodiversidad, porque al ser capaces de tracear a los animales de esa manera, ¿no? Tienen tantísimo conocimiento sobre el medio, sobre la cantidad de animales que hay en el entorno, cuáles, cómo se mueven, etcétera, que han participado en muchos proyectos pues, relacionados con eso, ¿no? Y entonces nosotros usamos esa misma aplicación un poquito modificada para que durante la caza ellos también vayan registrando las huellas que ven, a cuántos animales corresponden, si los van a seguir o no los van a seguir, si tienen algún tipo de preferencia, si salen a la caza con alguna idea predeterminada o no, ¿no? O van simplemente a buscar. Todas estas cosas nos interesan, ¿no? Cómo perciben ellos el entorno, las distintas áreas de vegetación, etcétera. Sí. Y luego, pues, también otra cosa interesante, pues, otra cosa que me pregunto yo, ¿no? Al hacer este trabajo es en qué momento surgió esa capacidad, ¿no? de tracear a los animales, de leer las huellas o comprender bien su comportamiento, ¿no? Porque hemos visto cosas durante este trabajo de campo, ¿no? Que a mí me llaman mucho la atención. Ves a los san, pues leen unas huellas, ¿no? En el suelo, ¿no? De repente se dan cuenta de que hay 2 kudu que no andan muy lejos, ¿no? Que han dejado unas huellas muy frescas ahí y dicen vamos a seguirlos, ¿no? Han ido en esta dirección y son capaces de predecir dónde se los van a encontrar, cuándo, cuántas horas han pasado de esas huellas, cuál ha sido el movimiento del animal durante ese tiempo y son capaces, pues, por ejemplo, de dar un rodeo y decir, pues nos vamos a encontrar en esta zona al lado de la fuente de agua a tal hora, ¿no? Por ejemplo. Entonces, integran muchos conocimientos que pues yo me pregunto, ¿no? Que son necesarios para ser exitoso en la caza. Y entonces, pues es una pregunta interesante, ¿cuándo pudo haber surgido esto, ¿no? Esta capacidad. Sí, justo, o sea, de lo que mencionabas hace rato, de que lo que nos diferencia un poco de pues, si no somos los seres humanos, ¿no? No somos muy rápidos, no somos particularmente fuertes, no somos, pero justo el ingenio, todo ese conocimiento y lo que se puede hacer a partir de esos conocimientos y es impresionante, o sea, este grado de ser tan expertos de que por ver nada más un rastro en la arena, en la tierra, sí. Saber decir, no, pues van a estar acá, entonces vamos por acá para que no nos huelan, no nos detecten y tal. Sí. He dicho tracear, yo creo que mejor rastrear. Sí. Sí, en ese sentido de cuándo fue, ¿se sabe? O sea, un poco de esta pregunta, ¿hay indicios de cuándo, hablando específicamente de comportamientos sociales y de cacería, se sabe cuándo fue que los homínidos se separaron, digamos, de otros primates? ¿O es realmente una incógnita total de que no hay forma de saber cómo y cuándo fue que pasó justo esa división de decir se empezó a poder dominar todo esto? O sea, porque para el caso de lo que nos contabas del sitio que estudiaste en tu investigación de doctorado, claramente ya tenían este conocimiento. O sea, si eran tan exitosos su cacería, ya tenían estos conocimientos, ¿no? Entonces... Claro, una de dos, ¿no? O tenían todos estos conocimientos o cazaban de una forma en la que no nos hemos sido capaces de imaginar todavía, ¿no? A lo mejor había otra manera, a lo mejor la cooperación en grupos, ser un grupo muy cohesivo, muy agresivo, o no lo sé, pues quizá les daba otro tipo de ventajas también que tampoco conocemos, ¿no? Lo que sí está claro es que en esta época también vemos un
un aumento de las capacidades cognitivas muy importantes, ¿no? Un aumento cerebral en los fósiles de homininos que claramente pues se relacionan con la caza, con el consumo de carne, con todo este comportamiento también de no solo de cazar, sino que en el momento de obtener el animal, esos animales son transportados a un lugar de referencia, a un lugar distinto, o sea, se pospone el consumo de esos alimentos para compartirlo con el resto del grupo, ¿no? Eso también es un comportamiento que nos diferencia mucho de otros primates. Los chimpancés no hacen eso, por ejemplo, ¿no? Claro. Que sí. habla ya de, pues sí, de comunidades, ¿no? O sea, de estos grupos sociales cohesivos, que se cuidan unos entre otros, ¿no? Y se procuran por el grupo, no hay un individualismo ni una inmediatez, como dices, ¿no? Sí, eso es. O sea, por ejemplo, también a través de los análisis espaciales de los restos en el yacimiento, también hemos podido ver que los animales se consumen normalmente en espacios muy reducidos y de forma colectiva, ¿no? Es decir, que esto podría estar apuntando también pues a una estructura social muy cohesiva, de mucha cooperación, ¿no? Esto es muy diferente a lo que vemos en los cazadores-recolectores modernos, actuales, ¿no? Que una vez entra el alimento en el campamento base, pues es distribuido en las distintas unidades familiares, ¿no? No es que se consuma de forma colectiva en el centro. Sí, claro. Claro, y ese es un ejemplo de lo que decíamos, de cómo pues es completamente diferente los cazadores-recolectores actuales a lo que se tenía en ese entonces con los homínidos, ¿no? Exacto, estamos realmente ante algo que no tiene un análogo en el presente, ¿no? Entonces es una especie o varias especies de homininos que pues no existe hoy en día nada parecido. Entonces tenemos que imaginar, ¿no? Algo un poco distinto, sí. Sí, qué interesante, justo de cómo a través de la distribución espacial de los restos se puede pues saber justo aspectos del comportamiento de esto, de que se compartía todos juntos en un solo lugar. Me imagino, sí, para este momento estoy en lo correcto en pensar que todavía no había, digamos, fuego y no se cocinaba la carne, se comía cruda, ¿no? ¿O cómo era eso? Sí, no tenemos evidencia de fuego en estos así tan antiguo, ¿no? No se sabe. Pues hay un montón de incógnitas todavía, ¿no? Y eso siento, yo no sé, yo no podría ser arqueólogo del paleolítico porque es tan poquita la información, y en parte es un poco de admiración de que con tan poquitos datos, con tan nada más literal piedras y huesos y el sitio de donde se encuentran esas piedras y huesos, se puede lograr pues averiguar tantas cosas, pero a la vez hay tantas otras cosas que pues muy difícilmente van a poder resolverse, ¿no? Efectivamente, sí. No, como ves, exprimimos al máximo todo lo que tenemos, sí. Sí. No, pues qué fascinante realmente, Lucía, todo esto que nos comentas. No sé, ya estamos un poco llegando al final de la charla. ¿Algo más que sientas que no hayamos tocado respecto a estos temas tan distantes, pero pues sí, a la vez tan relevantes de cómo llegamos a ser lo que somos, ¿no? La humanidad? ¿Algo más que no hayamos tocado que quieras compartirnos? No sé, creo que ha sido bastante completo, así de lo que yo sé, no se me ocurre así mucho más, ¿no? De lo que decías justo antes, pues efectivamente es como a veces difícil por todo lo que no sabemos, ¿no? Como que es un poco desesperante, pero a mí me engancha, digamos, la pregunta. Es que las preguntas son, digamos, lo que me mantienen ahí enganchada, porque digo, no, es fascinante, ¿no? Sí, definitivamente. Y creo también, bueno, esa pregunta a la vez, un poco como empezamos, ¿no? De que es
siempre he estado ahí un poco y ha habido muchas diferentes formas de pues tratar de resolverla, ¿no? Una parte es, digamos, lo que tú y tus colegas están haciendo desde un punto de vista así muy, muy científico, con evidencias, pruebas, excavación, todo esto ya metiéndolo del modelado y lo de los análisis, el machine learning, etcétera. Y luego, claro, tienes otras cosas, pues no sé, filosofía, teológicas, ¿no? De ver cómo justamente es algo inherente, yo creo, del humano cuestionarse exacto. Sobre nuestra propia existencia, ¿no? Totalmente. No, pues buenísimo, buenísimo, Lucía. Pues un placer tenerte por acá. Un poco para nuestros escuchas, si tienen, pues quieren conocer un poco más de tu trabajo o seguirte en alguna red social, ¿dónde pueden encontrarte en el internet? Sí, pues principalmente en Twitter. El nombre es L. Cobo Sánchez. Ahí me pueden contactar, escribir, y es donde yo normalmente también pues comparto mis investigaciones y cuestiones así que me interesan sobre este tema. Perfecto, perfecto. Pues ahí lo tienen, queridos escuchas, ¿no? Pondremos como siempre el enlace al Twitter acá abajo en la descripción del episodio. También, pues obviamente nos pueden seguir a nosotros en nuestras redes sociales, ¿no? A Libreta Negra MX estamos en todos lados, ¿no? En YouTube, en Twitter, en Instagram, Facebook, las plataformas de podcast. Yo personalmente estoy en Twitter e Instagram. Ahí nos encuentran como Daniel Selena 00 y como Libreta Negra MX para, pues sí, también comunicarse con nosotros, seguir nuestros contenidos, nuestros programas, noticias. Y pues si nos gustan apoyar, si disfrutan de nuestros proyectos, pues suscríbanse a nuestros canales, recomienden estos programas, ¿no? No les cuesta nada si creen que a alguien podría interesarle aprender un poco sobre los comportamientos de los cazadores de los homínidos hace 1.8 millones de años. Mándenles el link de este episodio, pues eso nos ayuda mucho a llegar a más gente, a crecer. Y claro, si nos quieren apoyar aún más, pues somos un proyecto independiente que nos mantenemos gracias a su apoyo. Hace algunas semanas empezamos con nuestro Patreon, donde pueden pues ahí también apoyarnos y tener algunos contenidos exclusivos. Y también nos pueden invitar a un café en Ko-fi o a través de PayPal, darnos donaciones. Se los agradecemos infinitamente. Y bueno, Lucía, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos hoy, por contarnos sobre tu trabajo y estas cuestiones tan interesantes en torno a los orígenes de la humanidad y la arqueología del Paleolítico. Un placer y muchas gracias por la labor que hacéis de divulgación. Gracias, ¿no? Pues es un gusto para nosotros. Y bueno, querida audiencia, querida comunidad, aquí nos despedimos en el episodio de hoy, que nos acompañó la doctora Lucía Cobo Sánchez, investigadora de la Universidad de Colonia. Estén atentos, nos vemos en 2 semanas. Cuéntame Más es un podcast quincenal de entrevistas del proyecto de divulgación cultural Libreta Negra MX. Este episodio fue producido por mí, Daniel Salinas Córdoba. La edición estuvo a cargo de Omar Espinosa Severino y el resto del equipo de Libreta Negra MX está compuesto por Wendy Osorio Semé e Ivonne Ruiz Palacios. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto.